Me llamo Santiago, tengo 35 años y llevo más de una década trabajando como guardia de seguridad. Siempre me ha tocado el turno de noche. No porque lo prefiera, sino porque paga un poco mejor y no hay tanta presión. Estoy acostumbrado a la soledad, al silencio y a las cosas raras que a veces pasan de madrugada. Pero lo que viví hace unos años, en una bodega abandonada en las afueras de Ciudad Juárez, es algo que todavía me persigue. A veces, cuando todo está tranquilo y la noche es demasiado silenciosa, vuelvo a recordar cada detalle. Esa bodega estaba en una zona industrial, lejos de cualquier casa o negocio. Durante el día pasaban camiones de carga, pero en la noche el lugar quedaba completamente solo. Solo yo, la caseta de vigilancia y las cámaras. Mi trabajo era sencillo, revisar los camiones que llegaban o salían y pasar el resto de la noche revisando las cámaras o matando el tiempo con el teléfono. No había más guardias, solo yo. A veces me aburría, pero lo prefería antes que tener problemas. Esa noche todo estaba tranquilo. No había casi actividad, creo que solo pasó un camión en toda la madrugada. A eso de las 2 de la mañana, decidí salir un momento de la caseta para despejarme. El frío era intenso y el viento silbaba entre las estructuras metálicas del almacén. Mientras miraba la carretera oscura, lo vi. Un hombre caminando a lo lejos. Al principio no le di importancia. No sería la primera vez que veía a alguien caminar por ahí, aunque era raro, porque no había casas cerca. Pero algo en cómo se movía me hizo quedarme viéndolo. Su caminar era lento, torpe, como si le costara moverse. Su espalda estaba encorvada y parecía no tener rumbo, solo avanzaba sin voltear a ningún lado. Lo observé en silencio hasta que desapareció en la oscuridad. Traté de no darle importancia, pensando que quizá era un vagabundo o un borracho. Pero algo en mi cabeza me decía que no. Había algo en la forma en que caminaba que no era normal. Regresé a la caseta, cerré la puerta y me puse a revisar las cámaras como siempre. Pero no podía sacarme de la cabeza a ese hombre. El escalofrío que sentí al verlo seguía ahí, recorriéndome la espalda. Pasó un rato. Mientras revisaba las cámaras, miré hacia la carretera por la ventana y ahí estaba de nuevo. Esta vez no caminaba. Estaba parado al otro lado de la carretera, casi escondido entre un arbusto seco. No estaba tratando de ocultarse. Era como si quisiera que lo viera. Y ahí fue cuando realmente me empezó a dar miedo. La caseta tenía una pequeña ventana desde donde podía ver hacia afuera, y aunque la distancia entre ese hombre y yo era considerable, sentía su mirada atravesándola. Traté de mantener la calma, diciéndome que probablemente era un vagabundo o alguien que había perdido el rumbo. Pero había algo que no tenía sentido. ¿Por qué estaba parado ahí mirándome sin moverse? El aire se sentía más pesado, como si de repente todo a mi alrededor se hubiera detenido. Ni siquiera los grillos se escuchaban. Seguí mirando las cámaras, tratando de ignorarlo. No quería volver a ver por la ventana, pero mi curiosidad pudo más. Giré la cabeza y entonces ya no estaba allí. Se me heló la sangre. No había escuchado sus pasos, no lo había visto moverse. Simplemente se había desvanecido. Me repetí a mí mismo que tal vez se había metido entre los arbustos, pero algo en mi interior sabía que eso no era verdad. Intenté distraerme con mi teléfono, con las cámaras, pero no podía dejar de pensar en eso. Hasta que alguien tocó la puerta. Un golpe seco, apenas un toque. Me quedé inmóvil. Yo era la única persona en la bodega. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que no debía abrir. Todo mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Fui hacia la puerta y traté de ver por la ventana, pero no había nadie. ¿Quién es?, pregunté con la voz un poco temblorosa. Silencio. Volvieron a tocar, esta vez un poco más fuerte. Mi respiración se aceleró. Algo no estaba bien.
Me acerqué a la ventana de la caseta y traté de mirar desde un ángulo diferente. No podía ver a nadie, pero el instinto me decía que había alguien allí. Los golpes se hicieron más insistentes. 3 golpes. Pausa. Otros 3 golpes. Como si quisiera que abriera de inmediato. Intenté gritar de nuevo: dígame quién es o no abriré. Silencio. Y de repente los golpes pararon. Pero lo peor fue el silencio que siguió. Un silencio denso, opresivo, como si todo el aire de la caseta hubiera cambiado. Me quedé parado junto a la puerta, escuchando, esperando. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil. Se sintió como una eternidad. Quise abrir la puerta y enfrentar lo que fuera que estuviera afuera, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Respiré hondo, me giré hacia las cámaras y lo vi. La pantalla mostraba la imagen de la ventana de la caseta y alguien estaba parado afuera. Mi estómago se encogió. El hombre estaba allí, pegado al vidrio, con su rostro casi tocándolo. Pero lo más aterrador no era eso. Era su ojo. Solo se veía un ojo abierto, completamente negro, como si no tuviera párpado. Y me estaba mirando directamente. Mi piel se erizó. Quise gritar, pero no pude. Parpadeé un segundo y cuando volví a mirar la pantalla, ya no estaba. El silencio seguía allí, tan denso que sentía que me aplastaba el pecho. Me giré lentamente hacia la ventana, con el corazón en la garganta. No había nadie, pero lo había visto. Yo sé que lo vi. El estómago se me revolvía del miedo. Miré las cámaras otra vez, repasé las grabaciones. Nada. No había rastro del hombre. Era como si nunca hubiera estado allí, pero lo había visto. Decidí que no iba a salir de la caseta por nada del mundo. Respiré hondo y me senté, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Eran casi las 4 de la mañana. Faltaban unas 2 horas para que llegara el cambio de turno. Solo tenía que aguantar un poco más. Me acomodé en la silla, pero el miedo seguía ahí. Sentía que no estaba solo. Pasaron unos minutos y el radio empezó a fallar. La estática llenó la caseta y de pronto una respiración pesada, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me quedé congelado. No podía moverme, no podía ni tragar saliva. El sonido era fuerte, irregular, como si algo estuviera esforzándose por respirar. Lentamente giré la cabeza para mirar por encima de mi hombro. No había nadie, pero la respiración seguía allí. Apagué el radio de golpe y entonces lo escuché. Un susurro. No lo entendí bien, pero sonaba a algo como «abre la puerta». El sudor frío me recorrió la espalda. No iba a abrir. Respiré hondo y volví a mirar las cámaras, y ahí estaba de nuevo. El hombre estaba de pie, en medio de la carretera, pero algo era diferente. Ahora estaba más cerca, y su postura ya no era encorvada. Estaba completamente recto, inmóvil, mirándome. Las luces parpadearon por un segundo, y cuando la imagen volvió a estabilizarse, estaba aún más cerca. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Me levanté de golpe, temblando. Volví a parpadear. Ahora el hombre estaba de pie justo frente a la caseta, mirándome desde el otro lado del cristal. Pero no veía su cara. Solo 2 ojos negros, hundidos, como pozos vacíos. Parpadeé una vez más. Y entonces la pantalla se puso completamente negra. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Las cámaras, todas estaban en negro. Intenté cambiar de vista, revisar cada una, pero ninguna funcionaba. La única imagen visible era la pantalla estática del monitor. Mi mente me gritaba que corriera, que saliera de la caseta y me largara de ahí. Pero algo dentro de mí me decía que no debía abrir la puerta. El aire se sentía pesado, como si hubiera perdido oxígeno. Me costaba respirar. Entonces el radio volvió a encenderse solo. Primero, solo estática. Después, esa respiración otra vez. Pero esta vez
no venía del radio. Venía de dentro de la caseta, justo detrás de mí. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. No quería voltear. Sentía un cosquilleo en la nuca, como si alguien estuviera tan cerca que podía sentir su aliento. Mis manos temblaban. Cerré los ojos y recé en silencio, lo que fuera que me viniera a la mente. Cuando por fin reuní el valor para voltear, no había nada, pero el frío en la caseta no se iba. Y entonces la estática del radio se cortó de golpe. Se hizo un silencio sepulcral y de pronto 3 golpes fuertes en la puerta. Me puse de pie, pero mis piernas casi no me respondían. No abrí, no podía. Los golpes continuaron cada vez más violentos. Sentí que si abría, no volvería a salir de ahí. Me tapé los oídos, respirando entrecortado, esperando que todo terminara. Y entonces, sin previo aviso, los golpes pararon. El radio se apagó solo. El monitor se reinició. Y cuando las cámaras volvieron a funcionar, la carretera estaba vacía. El hombre ya no estaba ahí. El silencio de la caseta era absoluto. Revisé la grabación pasando cuadro por cuadro. No había nadie en la puerta, no había rastro de nada, como si nada de eso hubiera pasado. Amaneció. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana y sentí un alivio indescriptible. Cuando llegó el guardia del turno de día, no dije nada. No quería parecer un loco. Antes de irme, miré por última vez la pantalla del monitor. Y ahí, en una de las cámaras, en la esquina más oscura del estacionamiento, 2 ojos negros me miraban fijamente. Parpadeé y ya no estaban. Desde esa noche nunca volví a trabajar en esa bodega. Nunca supe quién era ese hombre o qué quería, pero hay noches en las que siento que sigue observándome. A veces, cuando todo está en silencio, escucho 3 golpes en mi puerta y cuando miro por la mirilla, no hay nadie. Me llamo Daniel, tengo 35 años y desde hace tiempo trabajo como velador nocturno. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero paga las cuentas y me deja tiempo libre durante el día. Me ha tocado vigilar desde fábricas abandonadas hasta edificios en remodelación, así que estoy acostumbrado a estar solo en lugares oscuros y silenciosos. Hace un tiempo conseguí un turno en un antiguo hospital abandonado en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Estaban remodelándolo para convertirlo en oficinas, pero el proceso iba lento y la mayor parte del edificio seguía hecha un desastre. El señor Vargas, mi jefe, me dio un recorrido rápido el primer día. Me explicó qué áreas estaban habilitadas y cuáles no. Me enseñó las cámaras de seguridad, el generador de luz y los accesos principales. Todo parecía normal, hasta que, antes de irse, hizo una advertencia extraña. Mira, en el último piso hay un pasillo que está sellado. No entres ahí. Le pregunté por qué y me contestó sin darle importancia. Está en pésimas condiciones, con pisos inestables y un montón de cosas peligrosas. Además, huele a rayos ahí adentro. No hice más preguntas. Si algo he aprendido en este trabajo es que cuando te dicen que no entres a un lugar, lo mejor es hacer caso. Las primeras noches fueron tranquilas. Las cámaras no mostraban nada fuera de lo normal y el edificio, aunque viejo, no me daba mala espina. Me acostumbré a los sonidos del viento entrando por las ventanas rotas, al crujido del concreto viejo y a la soledad del turno nocturno. Pero después de unos días, empecé a notar ruidos raros. Al principio eran apenas perceptibles, como pasos lejanos en los pisos superiores. Pensé que podía ser un gato o algún animal que se hubiera metido, pero cada vez que revisaba no encontraba nada. Luego, los ruidos se hicieron más claros. Golpes,
como si alguien moviera muebles pesados o arrastrara algo sobre el suelo. Lo más extraño era que siempre venían del último piso, justo donde no debía entrar. Traté de convencerme de que era el viento, de que el eco hacía que los sonidos se escucharan diferentes en un edificio vacío. Pero una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché algo que me puso la piel de gallina. Fue un gemido, bajo, casi un susurro, pero claramente humano. Me detuve en seco. Miré hacia el pasillo oscuro que llevaba al último piso. No había nadie. No sé por qué, pero sentí que si me quedaba ahí un segundo más, algo iba a aparecer. Así que seguí caminando, repitiéndome que todo era mi imaginación. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. La noche siguiente traté de ignorar lo que había pasado. No quería pensar en gemidos ni en ruidos extraños. Seguí mi rutina como siempre, revisando los pasillos, checando las cámaras y manteniéndome ocupado con mi teléfono en los momentos de descanso. Pero a eso de las 3 de la mañana, mientras subía al último piso para mi recorrido, sentí un cambio en el ambiente. El aire estaba más pesado, más frío. No le di importancia hasta que llegué al pasillo donde estaba la puerta sellada. Algo estaba mal. Me quedé helado. La puerta estaba entreabierta. La misma puerta que Vargas me había dicho que siempre estaba cerrada. La misma puerta que, según él, no debía abrirse por ningún motivo. Saqué mi linterna y enfoqué hacia adentro. La luz iluminó el polvo flotando en el aire. Desde donde estaba, no se veía nada raro, pero el silencio era tan denso que sentí que algo me observaba desde dentro. Mi primer instinto fue alejarme de ahí, pero la curiosidad me ganó. Dando un paso lento, empujé la puerta con cuidado. El rechinido fue largo y horrible. Dentro, el cuarto estaba completamente vacío. No había muebles, ni herramientas de construcción, ni siquiera escombros. Solo una capa gruesa de polvo cubriendo el suelo. Y en el polvo, algo que me hizo sentir un escalofrío. Huellas frescas. Alguien había caminado por ahí recientemente, pero no había nadie. No quise averiguar más. Cerré la puerta con fuerza y bajé las escaleras casi corriendo. Desde esa noche, todo cambió. Durante mi turno, ya no me sentía solo. Siempre tenía la sensación de que alguien me miraba desde los rincones oscuros, desde los pasillos vacíos, desde la puerta entreabierta del último piso. Los ruidos se volvieron más constantes. Ahora no solo eran golpes o pasos, eran susurros. Al principio no podía entender lo que decían. Era como un murmullo lejano, como si alguien hablara detrás de una pared. Pero una noche, mientras revisaba las cámaras, los susurros se hicieron claros. Daniel. Se me fue el aire. Mi nombre. Apagué la pantalla de las cámaras. No quería seguir viendo. Tomé mi radio y llamé al señor Vargas. Oiga, jefe, ¿seguro que nadie más entra en las noches? Hubo un silencio incómodo. ¿Por qué lo preguntas? Su voz sonaba tensa. Porque me detuve. No quería sonar paranoico. No quería que pensara que estaba loco. Tragué saliva y mentí. Nada. Solo que a veces escucho ruidos raros. Él suspiró. No te preocupes por eso. Son solo ruidos del edificio viejo. No pienses demasiado. Me colgó antes de que pudiera responder. Esa noche no pude pegar el ojo. Algo estaba pasando en ese hospital y yo estaba en el peor lugar para descubrirlo. A partir de esa noche ya no se trataba solo de sonidos. Cada vez que pasaba por el último piso, sentía que el aire se hacía más pesado, como si algo invisible me envolviera. A veces mi linterna parpadeaba sin razón. Otras veces las cámaras mostraban interferencias cuando apuntaban hacia la puerta sellada. Pero la peor noche fue cuando la puerta se abrió sola. Yo estaba a mitad de mi recorrido cuando vi que la puerta de la última ala estaba completamente abierta. El pánico me paralizó.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero mis pies no respondían. Algo dentro de mí me decía que no debía mirar, que diera la vuelta y me largara de ahí. Pero lo hice. Miré, y ahí, en medio de la habitación vacía, había una figura alta y delgada. No sé cómo describirla. No era completamente sólida, pero tampoco parecía un reflejo. Era algo más. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré sobre mis talones y corrí. Corrí sin ver, sin pensar. Bajé las escaleras de 2 en 2, con la sensación de que algo me seguía de cerca. Llegué a la caseta de vigilancia y cerré la puerta con seguro. Mi respiración estaba descontrolada. No volví a subir, ni esa noche, ni nunca. Cuando amaneció, esperé a que llegara el señor Vargas. No me importaba perder el trabajo. No me importaba que pensara que estaba loco. No iba a quedarme un turno más en ese lugar. Cuando Vargas entró, le dije que necesitaba hablar con él. Quiero que me cambie de lugar. Me miró en silencio, como si ya supiera lo que iba a decir. ¿Fue en el último piso?, preguntó en voz baja. Se me heló la sangre. Sí, asintió lentamente. No eres el primero. Se quedó callado unos segundos, como si estuviera decidiendo si debía contarme algo. Antes de que cerraran el hospital, esa ala era el área de psiquiatría. Su voz sonaba tensa. Hubo un incendio. Los pacientes estaban encerrados en sus habitaciones. Nadie los sacó a tiempo. Me dieron ganas de vomitar. ¿Y por qué la puerta se abre sola?, pregunté. Vargas me miró con algo parecido a la lástima. Ellos nunca salieron de ahí. No quise escuchar más. Tomé mis cosas y me fui sin mirar atrás. Nunca supe qué pasó con el hospital. Si alguien más tomó mi lugar o si cerraron definitivamente el edificio. Pero hasta el día de hoy, cuando estoy solo en la oscuridad, a veces escucho mi nombre en un susurro, y cada vez que eso pasa, recuerdo esa puerta y lo que vi dentro. Me acuerdo bien de esa época. Era un trabajo sencillo, vigilar un hospital abandonado en la Ciudad de México que iban a convertir en oficinas. No parecía gran cosa. Solo dar rondines, revisar cámaras y asegurarme de que nadie entrara. El hospital llevaba años cerrado y estaba en mal estado. Me dijeron que antes era un hospital pediátrico, pero que lo clausuraron por problemas estructurales. Nunca le di mucha importancia. Trabajo es trabajo. La primera noche, mi supervisor, el señor Herrera, me dio un recorrido por las áreas que podía patrullar. Pero antes de terminar, se detuvo en seco frente a una puerta al final del segundo piso. Aquí no hay nada que revisar. No tienes por qué entrar. Está sellado. Me pareció raro. La puerta tenía una gran cadena con un candado viejo. No insistí. Pensé que tal vez era por los escombros o que había peligro de derrumbe. Las primeras noches pasaron tranquilas. El edificio era enorme y oscuro, con los pasillos largos y fríos. Caminaba en silencio, escuchando el eco de mis pasos, mientras revisaba que todo estuviera en orden. Pero había algo en ese hospital que se sentía raro. No sé cómo explicarlo, pero era como si el aire pesara más en ciertos lugares, especialmente cerca de la puerta sellada. Intenté ignorarlo. Seguramente era mi mente jugándome trucos. Todo cambió en mi cuarta noche. Estaba en la caseta de vigilancia revisando las cámaras cuando noté algo en la pantalla. Un movimiento rápido en el pasillo sellado. Parpadeé, pensando que era un error en la imagen. Retrocedí la grabación y ahí estaba, una sombra pequeña que cruzaba el pasillo. Mi primer pensamiento fue que algún animal se había metido. Decidí subir a revisar. Cuando llegué, mi corazón dio un vuelco. La puerta sellada estaba entreabierta.
Yo estaba seguro de que la había visto cerrada en mi último recorrido. Encendí mi linterna y empujé la puerta con cuidado. Un golpe de aire helado me dio de frente y un olor extraño inundó mi nariz. No era solo humedad, era algo más, algo podrido. El pasillo estaba en ruinas, lleno de polvo y con los vidrios rotos. A cada paso sentía que alguien me observaba. Entonces lo escuché. Un susurro. No entendí lo que decía, pero era una voz infantil. Me quedé helado, tratando de escuchar mejor, pero el pasillo estaba en completo silencio. Decidí no quedarme más tiempo. Me di la vuelta y salí, cerrando la puerta tras de mí. Intenté convencerme de que era el viento, que solo había sido mi imaginación. Pero esa noche no pude dejar de revisar las cámaras. Algo no estaba bien, y entonces lo vi. En la imagen del pasillo sellado, una silueta pequeña se movía lentamente en la oscuridad. No era un adulto, parecía un niño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía qué hacer. ¿Llamar a alguien? ¿Decir que vi a un niño en un hospital abandonado a las 3 de la mañana? Me armé de valor y subí de nuevo. Pero cuando llegué, no había nada. Solo silencio. Un silencio demasiado pesado. Después de esa noche, nada volvió a sentirse normal. Cada vez que hacía mis rondines, tenía la sensación de que alguien me seguía. No escuchaba pasos claros, pero era como si una sombra estuviera justo detrás de mí, deteniéndose en cuanto volteaba. Traté de ignorarlo, pero la sensación solo empeoraba. Una noche, mientras caminaba por el segundo piso, vi algo al final del pasillo. Era una sombra pequeña, inmóvil. Encendí la linterna y apunté hacia ella. En cuanto la luz la tocó, la sombra desapareció. Un escalofrío me recorrió la espalda. No quise pensarlo demasiado. Terminé mi recorrido más rápido de lo normal y regresé a la caseta. Pero lo peor aún estaba por venir. Una semana después, revisando las cámaras, noté algo extraño en la imagen del pasillo sellado. Algo estaba en el suelo. No podía distinguir qué era. Pensé que tal vez alguien del equipo de remodelación lo había dejado ahí. Decidí subir a revisar. Cuando llegué, mi sangre se heló. En medio del pasillo, completamente sola, había una muñeca vieja. Era pequeña, con la ropa sucia y el cabello enmarañado, pero lo más perturbador fue su cara. Tenía los ojos negros como si se hubieran quemado. Me quedé paralizado. Esa muñeca no estaba ahí antes. La recogí con cuidado. La tela estaba fría, más de lo normal. Algo en ella se sentía mal. La llevé conmigo a la caseta, pensando que tal vez algún obrero la había encontrado y la dejó ahí sin querer. Pero en cuanto la puse sobre la mesa, el radio emitió un sonido estático. Luego, entre la interferencia, se escuchó algo más. Una risa infantil, suave, leve, pero estaba justo detrás de mí. Me quedé completamente quieto. No tuve el valor de voltear. Apagué el radio de golpe y entonces la muñeca que estaba sobre la mesa cayó al suelo sola. Salí de la caseta de inmediato, con el corazón en la garganta. Esa noche supe que no estaba solo en ese hospital. Y lo peor de todo, sentí que algo estaba cada vez más cerca de mí. A la mañana siguiente fui directo a hablar con el señor Herrera. Le conté lo que había pasado, cada detalle, la sombra, la muñeca, la risa en el radio. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que era mi imaginación, pero no, se quedó callado, pálido. No pasa nada, no te preocupes, me dijo al final. Pero su cara decía otra cosa. No me fui sin respuestas. Busqué a don Aurelio, el viejo encargado del mantenimiento. Un tipo callado, pero que llevaba décadas trabajando ahí. Le insistí hasta que al fin habló. Ese hospital tenía un tercer piso, murmuró. Me explicó que, cuando el hospital aún funcionaba, había una sala pediátrica en el tercer piso. Pero una noche, un cortocircuito provocó un incendio.
Las llamas se extendieron rápido y algunos niños quedaron atrapados. Los bomberos llegaron tarde. No sobrevivió ninguno. Después de eso, cerraron el área por completo y con los años, el hospital entero. Sentí un escalofrío recorrerme. Esa noche, cuando entré a mi turno, algo había cambiado. El silencio era más pesado, el aire olía a quemado, y cuando pasé frente a la puerta del tercer piso, me pareció escuchar un sollozo infantil. Decidí que no podía seguir en ese lugar, pero antes de irme, tenía que hacer un último recorrido. Pasé por los pasillos, revisando que todo estuviera en orden. Nada raro, hasta que llegué a la caseta, el radio encendido, emitiendo estática. Me acerqué lentamente. Entonces, entre el ruido, escuché algo, una voz infantil, susurrante. ¿Por qué nos dejaste aquí? Mi piel se erizó. Las luces del pasillo parpadearon y de repente el sonido de una risa llenó la caseta. Una risa débil, lejana y al mismo tiempo justo detrás de mí. Sentí una presencia. Algo estaba ahí. No tuve el valor de voltear. Tomé mis cosas y me fui sin mirar atrás. Nunca regresé a ese hospital. Semanas después escuché que habían comenzado la demolición, pero algunos obreros dejaron el trabajo sin explicación. Decían que escuchaban voces, que en la oscuridad veían siluetas pequeñas corriendo entre los escombros. Yo nunca quise saber más, pero hasta hoy, cada vez que escucho una risa infantil en un lugar solitario, siento el mismo escalofrío que sentí esa noche, porque hay cosas que es mejor no entender, y lo que pasó en ese hospital es una de ellas. Siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche. Hay algo en la soledad y en el silencio que me hace sentir en paz. Por eso, cuando me ofrecieron el trabajo de velador en una fábrica abandonada a las afueras de Monterrey, acepté sin dudarlo. La fábrica llevaba cerrada más de 20 años. Alguna vez fue una de las más grandes en la zona, pero un accidente horrible la dejó en el olvido. Ahora solo la usaban como almacén para maquinaria vieja, tornos oxidados y herramientas que nadie quería. Me contrataron porque, según decían, había reportes de robos en la zona. Las primeras noches fueron como cualquier otro trabajo de velador. Recorridos cada cierto tiempo, revisar que todo estuviera en su lugar y matar el tiempo en la caseta de vigilancia. Pero había algo raro en ese lugar. No era solo el polvo y el abandono. A veces, mientras caminaba por los pasillos oscuros, sentía como si alguien me estuviera mirando. No le di importancia. Era normal que la mente jugara con uno cuando se pasaban tantas horas en la oscuridad. Pero todo cambió la noche que escuché el primer ruido. Eran casi las 2 de la madrugada cuando pasó. Estaba revisando una de las bodegas cuando escuché un estruendo metálico. Fue un golpe seco, fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El sonido venía del área de los tornos, al fondo de la fábrica. Caminé hasta allá con la linterna en la mano, sintiendo el eco de mis propios pasos en el piso de concreto. Cuando llegué, todo parecía estar en su lugar. Las máquinas seguían apagadas, cubiertas de polvo, igual que siempre. Pero el ambiente estaba diferente. El aire se sentía pesado, frío, como si hubiera entrado a otro lugar completamente distinto. Fue entonces cuando vi la herramienta en el suelo. Una vieja llave de fenda, oxidada, justo al lado de uno de los tornos más grandes. Me agaché para recogerla y, en cuanto mis dedos la tocaron, un escalofrío me recorrió el cuerpo. No sabía por qué, pero sentí que esa herramienta no debería estar ahí. Al día siguiente le mencioné lo que había pasado al supervisor. Él solo me miró con una media sonrisa y dijo que en esa fábrica pasaban cosas raras de vez en cuando, pero que no me preocupara. Yo sabía que algo no estaba bien.
Y lo peor era que esto apenas comenzaba. Después de lo de la llave de fenda, traté de seguir con mi rutina como si nada. No quería parecer paranoico. Y la verdad es que pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la siguiente noche, algo pasó que me dejó claro que no era mi imaginación. Eran las 2:30 de la madrugada. Estaba en la caseta revisando las cámaras de seguridad cuando noté algo extraño en una de ellas. En la pantalla, la imagen de la zona de los tornos parecía normal, hasta que me di cuenta de que una de las máquinas estaba encendida. Mi primera reacción fue pensar que alguien se había metido a la fábrica. Agarré mi linterna y fui directo a revisar. Cuando llegué, efectivamente el torno estaba funcionando. La luz parpadeaba y la máquina giraba lentamente, como si alguien la hubiera puesto en marcha hace poco. Apagué el torno y revisé los controles. Todo parecía normal, pero algo no me cuadraba. Esa máquina, igual que las demás, no se usaba desde hacía años. ¿Cómo se encendió sola? Decidí revisar todo el lugar para ver si había alguien más en la fábrica, pero no encontré nada. Todas las puertas seguían cerradas con candado. Nadie podía haber entrado. Cuando volví a la caseta, miré las cámaras otra vez, esperando encontrar alguna explicación lógica. Pero lo único que vi fue mi propia sombra reflejada en el monitor. O al menos eso pensé al principio. Porque cuando me acerqué más a la pantalla, noté que en el reflejo de la máquina había otra silueta, quieta, observando. No dormí nada esa noche. No podía dejar de pensar en la silueta que había visto en la cámara. Traté de convencerme de que era un reflejo, una mala jugada de la luz. Pero algo en mi interior me decía que no. La noche siguiente, el torno se volvió a encender. Esta vez, cuando fui a revisarlo, encontré algo aún más extraño. Junto a la máquina había un martillo viejo, cubierto de polvo y óxido, colocado de una manera casi deliberada, como si alguien lo hubiera dejado ahí con intención. No lo toqué, solo me quedé mirando el torno, sintiendo cómo el aire alrededor se volvía más denso, más frío. Esa sensación de estar siendo observado volvió con más fuerza. Miré alrededor esperando ver a alguien en la oscuridad, pero no había nada, solo el eco de mi propia respiración y el zumbido de las luces en el techo. A la noche siguiente, otra herramienta apareció. Esta vez, una llave inglesa colocada exactamente en el mismo lugar donde había estado el martillo. Ya no tenía dudas. Algo estaba pasando en esa fábrica, algo que no tenía una explicación lógica. Le conté todo al supervisor, esperando que al menos me escuchara. Pero en cuanto mencioné las herramientas y la máquina, se rió. «Son cosas tuyas», dijo, dándome una palmada en la espalda. «Esas máquinas son viejas, a veces se prenden solas, y las herramientas seguro estaban ahí desde hace años». Yo sabía que no. Yo había revisado esa área muchas veces y nunca las había visto antes. Y lo peor de todo, tenía la sensación de que la próxima vez iba a haber algo más que solo herramientas. Después de lo de las herramientas, tomé una decisión. No iba a esperar a que algo más raro pasara. Esa noche me llevé una silla y me senté frente al torno, decidido a vigilarlo toda la noche. Al principio, todo estaba en calma, solo el sonido del viento colándose por las rendijas y el zumbido lejano de las luces fluorescentes. Pero poco después de la medianoche, el aire cambió. De un momento a otro, la temperatura bajó y sentí que algo estaba conmigo. No podía verlo, pero lo sentía. Una presencia pesada, casi pegada a mi piel. Y entonces, el torno se encendió. El sonido del motor llenó la fábrica, rompiendo el silencio. Me puse de pie de golpe, con la linterna temblando en mi mano. Y fue ahí cuando lo vi. En el reflejo de la máquina había alguien. Era un hombre, inclinado sobre el torno, moviendo algo con las manos, pero no tenía rostro.
solo una sombra oscura, borrosa, pero clara como el día. Me congelé. Mi cuerpo quería correr, pero mis piernas no respondían. Miré hacia la máquina directamente, esperando ver a alguien ahí, pero no había nada, solo el reflejo en el metal, como si esa cosa existiera solo ahí. Con un movimiento brusco, apagué el torno. El reflejo desapareció, pero el miedo no. Después de esa noche, ya no podía ignorarlo. Algo estaba pasando en esa fábrica, algo que no era de este mundo. Decidí hablar con el guardia del turno de día, un hombre viejo que llevaba trabajando ahí mucho más tiempo que yo. Le conté lo que había visto, lo de la máquina, las herramientas, y su cara cambió por completo. ¿No te han contado lo que pasó aquí?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. El hombre suspiró y se acomodó en su silla. Hace años, cuando la fábrica todavía funcionaba, un trabajador murió en ese torno. Se llamaba Ramiro. Era un tipo bueno, trabajador, pero una noche algo salió mal. Me quedé en silencio esperando que continuara. Estaba ajustando una pieza cuando, de la nada, la máquina se encendió. Nadie sabe cómo pasó, pero lo atrapó. Trataron de apagarla, pero ya era demasiado tarde. Lo único que quedó de él fueron partes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y las herramientas?, pregunté. Ramiro tenía una llave de fenda en la mano cuando pasó. Quedó tirada junto a la máquina. Nadie quiso tocarla después de eso. Todo encajaba. Las herramientas que aparecían cada noche. La máquina encendiéndose sola. Ramiro seguía ahí. No estaba listo para lo que venía después. Esa fue mi última noche en la fábrica. Después de hablar con el guardia, supe que no podía seguir ahí. No era solo el miedo, era la sensación de que cada noche algo me estaba esperando, algo que no quería que me fuera. Pero antes de renunciar, quise hacer una última cosa. Llegué temprano esa noche y me dirigí directo a la zona de los tornos. Me quedé de pie frente a la máquina donde todo había pasado. Ramiro, susurré, sintiéndome un idiota por hablarle a la nada. Si sigues aquí, no tienes que quedarte. El aire se sintió más pesado. No terminé mi trabajo. El susurro me llegó como un eco dentro de mi cabeza. No esperé más. Dejé mi linterna en la caseta. Le envié un mensaje al supervisor diciendo que renunciaba y salí de ahí sin mirar atrás. Mientras caminaba por el estacionamiento vacío, sentí algo. Miré hacia la fábrica y ahí estaba. A través de una de las ventanas sucias, pude ver una silueta oscura, observándome. Aceleré el paso y me fui. Nunca volví. No sé si Ramiro sigue ahí, atrapado en esa fábrica, repitiendo una y otra vez sus últimos momentos. No sé si algún otro velador ha visto lo mismo que yo. Pero una cosa sí sé. Cuando paso por esa zona en las noches, a veces, si el viento sopla en la dirección correcta, todavía puedo escuchar el sonido del torno encendiéndose. Me llamo Salvador. He trabajado en ranchos toda mi vida, cuidando tierras y animales. Conozco bien el campo, sus ruidos, sus silencios y las cosas que pueden aparecer en la noche. Pero lo que me pasó en el Valle Perdido fue algo que hasta el día de hoy me sigue dejando con escalofríos. El rancho estaba en una zona apartada, en lo alto de Chihuahua, rodeado de cerros y maleza espesa. Apenas había un camino de tierra para llegar y cuando llovía quedaba intransitable. Mi trabajo era simple: vigilar las parcelas por las noches, asegurarme de que no hubiera intrusos ni animales salvajes rondando los cultivos. No me importaba estar solo en un lugar así. De hecho, lo prefería. Pero en ese rancho había algo distinto, algo que no podía explicar. Llegué a el Valle Perdido después de que un amigo me recomendara con don Rogelio, el dueño del rancho.
Él era un hombre de pocas palabras, serio, pero justo. Me explicó mi trabajo mientras caminábamos por la propiedad. Aquí nadie se mete, Salvador, pero siempre es bueno vigilar. La gente cuenta cosas raras, pero yo digo que es puro cuento, dijo sin mirarme, con la mirada fija en el horizonte. No le pregunté a qué se refería. La gente en el campo siempre tiene historias, y yo no era de los que se asustan fácil. Me asignaron una cabaña pequeña cerca de la entrada del rancho, y para mis rondas nocturnas me dieron a Tizón, un perro grande, mestizo, de color negro. Me cayó bien desde el primer momento. Tenía ese instinto que solo los buenos perros tienen, esos que saben cuando algo no está bien. La primera semana fue tranquila, las noches eran frías, pero nada fuera de lo normal. Noches silenciosas, cielos despejados y el sonido de los grillos llenando el aire. A veces se escuchaba un coyote a lo lejos, pero eso era común. Sin embargo, en la tercera noche, todo cambió. Esa noche hacía un frío más fuerte de lo normal. El viento soplaba lento, pero helado. Yo iba con Tizón recorriendo la parcela más alejada del rancho, alumbrando con mi linterna entre los cultivos. Todo parecía en calma, pero de pronto Tizón se detuvo en seco. Su cuerpo se puso tenso, sus orejas se levantaron y empezó a gruñir. Algo había allí. Me quedé quieto, agudicé el oído, pero no escuché nada, solo el viento moviendo las hojas. ¿Qué pasó, muchacho?, susurré, pero el perro no se movió. Seguía mirando fijo hacia adelante, con los dientes al descubierto. Encendí la linterna y apunté hacia donde él miraba. Nada, solo los surcos de tierra y las plantas meciéndose con el aire. Pero entonces lo vi. A unos 10 metros de distancia, entre los cultivos, había una sombra. No era un hombre, no era un coyote, era algo más. Me quedé helado. La figura era alta y delgada, con extremidades largas y retorcidas. La piel parecía oscura y brillante, como si estuviera mojada. Lo peor fueron los ojos. Cuando la luz de mi linterna los alcanzó, brillaron en rojo intenso, pero no como los ojos de un animal. Era un brillo antinatural, fuerte, como si tuviera fuego dentro. Tizón ladró con furia, pero la cosa no se movió. Solo estaba ahí, mirándonos. Por un segundo pensé en acercarme, pero algo en mi instinto me gritó que no lo hiciera. Y entonces la criatura comenzó a moverse. No corrió, no huyó, caminó lentamente hacia la maleza, con una forma de andar extraña, como si sus piernas no estuvieran hechas para caminar. La seguí con la linterna, pero en cuanto cruzó los arbustos, desapareció. Me quedé allí, respirando fuerte. No tenía sentido. No quería quedarme más tiempo. Llamé a Tizón y regresamos a la cabaña. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos mirándome en la oscuridad. Al día siguiente, traté de convencerme de que lo que vi fue un animal enfermo, un coyote tal vez. Pero en el fondo, sabía que no era así. Pasé el día trabajando como siempre, sin mencionar nada a nadie. No quería parecer loco, pero cuando cayó la noche, sentí el mismo escalofrío en el cuerpo. Me armé de valor y salí de nuevo con Tizón a hacer la ronda. No iba a dejar que el miedo me hiciera quedar como un cobarde. Todo parecía tranquilo, hasta que llegamos al mismo punto de la noche anterior. Tizón se detuvo de golpe otra vez. Su reacción fue la misma: orejas erguidas, el lomo erizado y un gruñido bajo, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Encendí la linterna y apunté hacia el campo. Al principio, nada. Y luego, en medio de los cultivos, ahí estaba otra vez. La criatura no se había ido. Estaba parada en el mismo lugar, mirándome. Sus ojos rojos brillaban con más intensidad esta vez. Pero lo más escalofriante no fue eso. Cuando moví la linterna un poco, noté que no tenía sombra. El viento soplaba, las plantas se movían,
pero esa cosa no proyectaba sombra en la tierra. Sentí un frío en el pecho, como si algo invisible me estuviera apretando los pulmones. Tizón ladró con todas sus fuerzas, pero la criatura no se inmutó. Y entonces hizo algo que me dejó helado. Se inclinó lentamente hacia un lado, como si me estuviera estudiando. Era un movimiento antinatural, como si su cuerpo no tuviera huesos. Di un paso atrás, y entonces desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente ya no estaba allí. No quise quedarme más tiempo. Me di la vuelta y caminé rápido de regreso a la cabaña. Pero algo en mí quería respuestas. Así que a la mañana siguiente, cuando salió el sol, volví al campo para revisar el lugar donde había visto a la criatura. Y ahí fue donde descubrí algo aún más extraño. Las plantas estaban aplastadas en el área donde se había parado. Pero lo más raro, no había huellas. Si hubiera sido un animal, habrían quedado marcas en la tierra, pero no había nada. Era como si la cosa hubiera estado flotando. Además, el aire tenía un olor raro, metálico, como si hubiera sangre en el ambiente. Me quedé un rato mirando alrededor, con el estómago apretado. Algo dentro de mí me decía que esa cosa no era de este mundo. Y lo peor es que sabía que no se había ido. Regresé a la cabaña con Tizón, y aunque traté de seguir con mi rutina, no podía sacarme esa sensación de encima. Sabía que esa cosa me estaba vigilando, y yo ya no sabía si quería seguir averiguando más. Después de lo que vi, no pude seguir ignorándolo. Esa tarde, cuando terminé mis tareas, decidí hablar con don Rogelio, el dueño del rancho. No iba a decirle todo, pero sí quería saber si alguien más había visto algo raro en los campos. Me acerqué a la casa principal y lo encontré en el patio fumando un cigarro. Oiga, don Rogelio, empecé, tratando de sonar casual. He notado que Tizón anda inquieto en las noches, como si sintiera algo en los campos. El viejo me miró de reojo, entrecerrando los ojos. Por un momento sentí que ya sabía lo que iba a decir. ¿Viste algo?, preguntó sin rodeos. Dudé. No quería que pensara que estaba loco, pero al mismo tiempo, algo en su voz me hizo entender que él sabía algo. No sé, algo raro, admití. Un animal, pero no se movía como uno, no dejaba huellas. Y sus ojos... Don Rogelio suspiró y tiró el cigarro al suelo. Tardó un rato en hablar. Mi abuelo me contaba sobre eso cuando yo era niño, dijo finalmente. Le llamaban el guardián. Me quedé en silencio. Dicen que siempre ha estado aquí, cuidando esta tierra. No es un animal, ni un hombre, es algo más. No molesta a los que trabajan bien, solo aparece para advertir, para vigilar. Tragué saliva. ¿Advertir qué? ¿Y si no le haces caso?, pregunté. El viejo me miró serio. Entonces lo sigues viendo, hasta que entiendes el mensaje. Se levantó y sin decir más entró a la casa. Me quedé ahí sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Esa cosa no se había ido. Y según don Rogelio, no se iría hasta que yo entendiera su mensaje. Esa noche me preparé para la ronda como siempre, pero algo dentro de mí me decía que no sería una noche normal. Salí con Tizón, pero esta vez no tardamos mucho en encontrarla. En cuanto cruzamos el campo, los ojos rojos estaban ahí otra vez, pero esta vez la criatura estaba más cerca, demasiado cerca. Sentí la piel erizarse. No era solo miedo, era algo más, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Tizón no ladró esta vez, solo gruñía, bajo, con el cuerpo tenso, como si ya hubiera entendido que no podía hacer nada. La criatura inclinó la cabeza de nuevo, observándome. Estaba esperando algo, y entonces sentí una presión en el pecho. Era como si algo invisible me estuviera empujando, no con fuerza, pero lo suficiente para hacerme entender que debía irme. Y en ese momento lo supe, no tenía que estar ahí. Di un paso atrás,
La presión en mi pecho se alivió. Otro paso, y la criatura empezó a desvanecerse en la oscuridad. No corrió, no se escondió, simplemente desapareció. Regresé a la cabaña con Tizón. No dormí ni un segundo esa noche. Sabía que ya no quería seguir allí, que ya había entendido el mensaje. A la mañana siguiente desperté sintiéndome cansado, pero decidido. Sabía que no podía seguir en el Valle Perdido. No se trataba solo de miedo, se trataba de respeto. Yo no pertenecía a esa tierra, esa cosa tampoco me quería allí. Fui con don Rogelio y sin rodeos le pedí cambiar de turno. No le di explicaciones, pero él no preguntó nada. Solo asintió lentamente, como si ya supiera lo que estaba pasando. Es lo mejor, fue lo único que dijo. Empaqué mis cosas esa misma tarde. Cuando el sol comenzó a ponerse, me fui del rancho con Tizón. Mientras me alejaba por el camino de tierra, eché una última mirada hacia los campos. No vi nada, pero lo sentí. Sabía que me estaba observando, que estaba ahí, en algún lugar entre los cultivos, y aunque nunca me hizo daño, esperaba no volver a verlo nunca más. Me fui del Valle Perdido, pero su recuerdo nunca me dejó. A veces, en las noches más silenciosas, cierro los ojos y veo esos malditos ojos rojos en la oscuridad, como si aún me estuviera vigilando, como si me estuviera esperando.